Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar de presentación de la versión 2025 R1 de Continia Document Capture. Simplemente, como os decía, el objetivo de la sesión de hoy es presentaros las novedades que hemos incluido en la nueva versión 2025 R1 de Continia Document Capture, así que comenzamos con la presentación. Como siempre, ante todo, presentaros al equipo de Continia España, que estamos listos para ayudaros en aquello que podáis necesitar. Nos acompañan durante la sesión de hoy Pedro, Guillermo y Javi. Javi, Partner Account Manager, Guillermo y Pedro, Partner Technology Advisor. Y también tenemos, como siempre, por supuesto, a Yumeli y José María en nuestro equipo y yo mismo, Héctor Fortea, Country Manager de Continia Software. Como decíamos, las tres personas que veis en pantalla son las tres personas que van a dirigir el webinar durante el día de hoy y que van a estar dispuestos a poder resolver todas vuestras dudas y contestar a cualquier pregunta. Durante la sesión de hoy vamos a ver, como os indicaba, las principales mejoras incluidas en Document Capture 2025 R1 y también, además, vamos a incluir o vamos a mostraros una demostración funcional completa de cómo es la facturación electrónica en Document Capture. Es algo que hemos venido también comentando durante los últimos meses y queremos aprovechar la segunda parte de la sesión de hoy para poder volveros a mostrar cómo es ese flujo de facturación electrónica dentro de Document Capture. Y por último, por mi parte, algo muy importante también, que sepáis, que tengáis presente que esta versión que vais a ver ahora mismo, o que esta versión 2025 R1 con las novedades incluidas que vais a ver ahora mismo en esta demostración, está ya disponible para poder ser explorada por vuestra parte desde el portal o desde el portal de demostración que tenemos para vosotros en nuestra Partner Zone. Podéis acceder a dicho portal demo, descargar o crear una máquina virtual y podéis ya explorar esta última versión 2025 R1 de Document Capture de forma completamente libre. Aquellos de vosotros, por supuesto, que seáis un cliente final, pues con colaboración con vuestro partner, ellos pueden enseñaros esta versión en detalle y si hace falta involucrarnos a nosotros desde Continia, por supuesto, encantados también de hacerlo. Un matiz rápido muy importante, la parte referente al envío de documentos electrónicos, que vamos a ver ahora también a posteriori en la demostración por parte de mi compañero Javi, no está todavía habilitada dentro de esas máquinas de demostración porque esa parte de envío de documentos electrónicos está todavía pendiente de ser habilitada en España. Os damos más detalles a posteriori durante la sesión. Por último, por mi parte, y antes ya de dar paso a Pedro, indicaros que tenéis disponible una opción de preguntas y respuestas en la parte superior de la, bueno, yo lo veo en la parte superior, entiendo que vosotros también, de la pantalla de Teams, donde podéis dejarnos cualquier pregunta que podáis tener y la vamos comentando o mejor todavía tenemos una sesión de preguntas y respuestas al final de la demostración para resolver todas esas dudas. Si tenéis cualquier problema dejando las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, podéis también hacerlo sin ningún tipo de problema en el chat y vamos recopilando toda esa información y vamos respondiendo, ya sea en tiempo real o si es una duda en la que tengamos que entrar en detalle para explicar alguna funcionalidad, lo vemos al final de la sesión. Perfecto, pues nada más por mi parte, dar paso a mis compañeros y comenzamos con la presentación. Pues nada, sigo yo. En este caso me voy a presentar. Yo soy Pedro García Jaén. Como comentaba esto, soy Partner Technology Advisor de Continia desde hace ya prácticamente un año. Y juntos vamos a ver en este caso las novedades de Document Capture. Como comentamos, it's about time. Y lo primero de todo, agradeceros muchísimo la presencia de todas las personas que estáis aquí, unirme también a Héctor en este caso con ese mensaje, porque sabemos que es un poquito complicado y que se están acumulando las cosas. Lo primero de todo, vamos a empezar un poco por establecer, en este caso, la plataforma y la tecnología donde va a estar disponible este Document Capture 2025 R1. En este caso, lo tendremos, por un lado, en OnCloud disponible con actualización de BC26, es decir, ya lo tendréis disponible en esos entornos que tengáis vosotros o para probar incluso en Sandbox. En On-Prem, una novedad que vamos a tener aquí es que estará disponible para las versiones de Business Central 24, 25 y 26. Dejamos, por tanto, así de soportar en este caso, dejamos de actualizar la versión 20, en la versión BC14, ¿vale? Es decir, habrá hotfix, habrá este caso, pero ya esa nueva versión no estará disponible para esta versión de Business Central. Como siempre, actualizaciones de Document Capture disponibles para la versión 8, desde la versión 8, 9, 10, 11, 12, 24 y 25. También se han añadido nuevos eventos y cualquier actualización y actualizaciones que hemos hecho acerca referente del portal. Con respecto a la aplicación,
En general hay bastantes mejoras a nivel experiencia de usuario, también de logs, y mejora también la clarificación de esos mensajes de casamiento y en el mensaje de logs que nos va dando la propia herramienta. Pasamos un poco ya a ver el escenario y a ver todas las mejoras que trae Document Capture, en este caso de esta versión 26 o esta 2025 R1. Veremos la parte, yo sé que hay muchos de los que estáis aquí presentes que estáis deseando también ver esa parte de facturación electrónica, lo que comentaba también algunos de los presentes que estaban aquí en los PC Days. La idea es afinar la herramienta, mostrar muchas mejoras para que el trabajo que se está haciendo ahora y para que el trabajo que están haciendo los usuarios ahora, los clientes, siga mejorando y siga mejorando esa experiencia, pero sobre todo con vista a ese cambio de reglamento que vamos a tener ya de cara al año que viene, con esa facturación electrónica, en la que mi compañero Javi nos hará una demostración de que ya cómo la herramienta está preparada para ello. En general, tenemos bastantes mejoras, ¿vale? Tenemos bastante, las hemos clasificado en varios grupos. En este caso tenemos, por ejemplo, los documentos y plantillas, ¿vale? Donde tendremos, desde que estaremos preparados para ver ese PDF Bigware, esos pagos redimensionables que ya trae la propia herramienta, ese modelo híbrido que ya hemos incluido nosotros y que vamos a ver esa combinación de inteligencia artificial con el manual, ese cambio de clasificación de documentos y no solo de clasificación, sino de empresa, y muchísimas más novedades que tenemos con respecto a contratos y con respecto, por ejemplo, a los documentos de compra. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Dónde nos vamos a centrar y dónde nos vamos a parar un poco más? Nos vamos a parar en esos puntos más importantes, en esos highlights, y lo veremos además, lo veremos en vivo durante la sesión de hoy. Nos vamos a centrar, por un lado, en la parte de documentos y plantillas, que veremos cómo ya Document Capture está preparado para ese business central, ese PDF Bigware que trae ya business central de manera estándar. Ese reconocimiento de inteligencia artificial y manual que nosotros hemos comentado, ese modelo híbrido que ya va a combinar esa mejora de los dos mundos, ese cambio de clasificación de documentos, quizá esta solo lo veremos de manera un poco más teórica, ese casamiento de pedido por unidad de medida, algo que se venía demandando mucho, ¿vale? Y con respecto a los documentos de compra, veremos cómo ya Document Capture también está preparado para cuando hacemos esa acción correctiva de esos documentos, ese corregir documentos que trae ya Business Central, cómo ese documento adjunto navega también a la nueva factura que se nos crea. Con la parte de e-documents, con la parte de facturación electrónica, simplemente mencionar, ya nos detendremos bien y ya Javi lo explicará más tendido, que ya Document Capture está preparado para la recepción de facturas electrónicas, pero que además, y veremos en esta sesión, la emisión de facturas. En este caso, siempre, y volvemos a repetirlo, dependemos todavía del reglamento de la ley CREA y CRECE. Muy bien, comenzamos. Parte de documentos y plantilla. Empezamos con ese preparado para Business Central PDF, Bigware, ese reconocimiento de líneas con inteligencia artificial manual, cambio de clasificación de documentos y casamiento de pedidos y albaranes por unidad de medida. A lo largo del tiempo, lo que nos ha ido sucediendo en muchas ocasiones es que cuando queríamos hacer una consulta de ese Business Central, ese adjunto que traía Business Central, esa factura que nosotros adjuntábamos, nos sucedía que no podíamos consultarla o que la teníamos o nos veíamos forzados a descargar ese documento. Esto ya Business Central lo corrigió con ese PDF Viewer y, por supuesto, desde Continia lo que hemos hecho es adaptarnos para que esos documentos o para que nosotros tengamos esa funcionalidad ya incluida dentro de la herramienta. Podremos abrir documentos al instante y además descargar ese documento cuando sea necesario. Además, aquí una puntualización también, comentaros que dentro del Service Pack 1, ¿vale? Tendremos una opción para descargar directamente esos documentos. Ahora mismo, como veis aquí en imagen, simplemente podremos descargar desde aquí abajo, pero en ese Service Pack 1 tendremos la posibilidad ya de hacer con un simple acción esa descarga del documento. Ahora lo veremos esta parte, pero me quiero detener un poquito más en la parte de reconocimiento de líneas con inteligencia artificial y con el manual. Como comentamos aquí, lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a aprovechar es la captura de ese dato, de ese motor OCR que trae ya Document Capture, ¿vale? Sobreescribiendo los campos de las líneas capturados por inteligencia artificial, ¿vale? Podremos capturar, en este caso, el valor y etiqueta que será opcional. Muchos de los aquí presentes, muchos de los que ya estáis trabajando con la herramienta, ¿no? Habréis trabajado y es el número de albarán del proveedor,
un caso típico, ¿no? Un claro ejemplo en el que nosotros nos apoyamos en la herramienta para capturar cuando tenemos esa agrupación de albarano, capturamos ese valor y lo arrastramos, ¿vale? Ese es lo más típico. ¿Qué sucede? Que en realidad esos campos todavía no son de inteligencia artificial. Los campos de inteligencia artificial son los campos que a mí me aparecen por defecto y que seguro que también a muchos de los presentes os ha sucedido, y es que cuando nosotros capturamos esos valores, imaginaros que por cualquier motivo la inteligencia artificial no lo hace tan bien como debería y hay algún error de columnas o de cualquier tipo. Cuando sucede eso, normalmente o anteriormente nos veíamos abocados a hacerlo ya directamente por ese modo manual, ¿vale? Ese modo manual que al final nosotros tenemos que corregir y que deja un poco que tardamos más tiempo, en este caso, en configurar esa plantilla. A partir de ahora, esto cambia. Esto cambia porque los campos, en este caso que veremos aquí, el número, la descripción, la cantidad, el coste unitario y el importe de la línea, serán campos que nosotros podremos capturar con inteligencia artificial. Podremos ir y podremos hacerlo directamente con esa inteligencia artificial. Pregunta, ¿todos los campos o podré capturar todos los campos con inteligencia artificial? No, todos no. Al menos un campo he de mantener capturado por el sistema. ¿Por qué? No vamos a entrar en la parte más técnica en este caso, simplemente que sepamos que lo que utilizamos es ese campo de inteligencia artificial para pivotar, para reconocer esos valores, con lo cual al menos un campo tengo que dejar con inteligencia artificial. El resto de campos los podré capturar sin ningún tipo de problema. Y vamos a ver un poco lo que comentábamos, ¿vale? Si nos vamos aquí a la factura de compra, por ejemplo, esta de PTIT, ¿vale? Que tenemos aquí, vemos que ya tiene un adjunto, vemos esta factura acabada en 18, que si clicamos, directamente se me abre ese PDF Viewer, ¿vale? Directamente yo aquí lo podría descargar y lo que comentábamos, aquí ya me aparecerá un botón, en el Service Pack 1 tenemos un botón para hacer la descarga directa. Genial. Lo que nos interesa es lo que llama ya esa inteligencia artificial, ese modelo híbrido que comentamos. Vamos a ver si tenemos por aquí algún documento. Estamos listos para registrar. Y vemos por aquí que tenemos varios documentos. Vale, voy a coger este, por ejemplo, de Not Publisher. Genial. Bien. Vemos este documento, nos detenemos un poco aquí. Vemos que la estructura está clara. Tenemos este código de producto, esta descripción, cantidad, precio, cantidad, costo unitario y el importe total de la línea. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que si nos fijamos por aquí, tenemos This is text is way more interesting. Básicamente nosotros nos ha recogido toda esa información y vemos que, por ejemplo, aquí debajo no nos lo recoge y aquí así. Si entramos a la documento, ficha documento, vemos cómo ha capturado esas descripciones. Esto es un caso, ejemplo, ¿vale? Más básico, pero que puede suceder mucho, por ejemplo, con los códigos de producto o puede suceder mucho con las cantidades. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? ¿Qué limitación teníamos antes? Si yo me posicionaba en este campo y seleccionaba cualquier valor, me aparecería un mensaje de tenga en cuenta que se está haciendo un cambio en el modelo, cambie a modo manual. Ese cambio me abocaría a ese modo manual y a tener que capturarlo todo de esta forma. Ahora mismo, y gracias a este cambio que tenemos en esta versión, si yo me sitúo en el campo, simplemente seleccionando por aquí, arrastro, le doy a reconocer campo, automáticamente, ya sin tener que hacer ningún tipo de cambio más, solo recogiendo el valor, ya vemos que esa descripción que tengo yo aquí se me ha tipificado o la ha cogido los valores que yo quería. Recordemos, todos los campos pueden hacerse de esta forma siempre y cuando dejemos uno por inteligencia artificial. Esto es muy importante. ¿Qué sucede? Este ejemplo será un ejemplo muy básico de aquello que nos vamos a encontrar o aquello que nos podríamos encontrar, ¿no? Si entramos en un ejemplo un poco más complejo, en este caso, vemos este documento por aquí. Sí, este me parece bien. Vale. Este documento que tenemos por aquí ya parece más lo que nos vamos a encontrar en esa realidad, ¿no? Si nos fijamos, tenemos la misma estructura. Lo único que a mí me va a interesar, por ejemplo, como usuario,
un ejemplo, ¿vale? Me va a interesar recoger estas descripciones de aquí arriba en vez de lo que me aparece en estas posiciones. Pues bien, vamos a entrar a documentos y vamos a entrar a esta ficha de documento de nuevo y vamos a realizar la misma acción, ¿vale? En este caso, si nos venimos por aquí, le voy a decir, vale, voy a coger, un momentito, voy a coger y le voy a decir, quiero que coja esta recepción, ¿vale? Pues voy a coger todo este valor hasta aquí. Genial, perfecto. Y reconozco campo. Si veis, la acción tiene un efecto diferente, ¿vale? Recordemos que cuando estábamos viendo la presentación comentábamos, o bien lo podemos hacer directamente recogiendo ese valor, o en estos casos lo que le tendremos que hacer a esa etiqueta, a ese valor, es ayudarle de una etiqueta para que conozca esa referencia. Por aquí me ha cogido todo, ¿vale? Bien, sin ningún tipo de problema. Lo que voy a hacer es apoyarme con el botón derecho, sitúo, botón derecho, y de nuevo recoger valor. Lo que le estoy diciendo a Document Capture es, sí, definitivamente lo que necesito es que me recoja este valor por aquí. Si ya le doy, efectivamente me quedo con esos valores. Al final lo que estamos haciendo un poco es trabajar con la lógica que teníamos antes para el resto de campos, por eso mencionaba también el número de albarán del proveedor, que es un caso que siempre se nos ocurre, pero apoyándonos en la inteligencia artificial, con lo cual nuestro trabajo va a ser mucho más sencillo. Prácticamente se podría decir que casi nunca ha sido tan fácil recoger los valores de las líneas como ahora. Bien, volvamos un poco a esa presentación y ya hemos visto todos esos valores. Seguimos. Esto simplemente lo vamos a mencionar, ¿vale? Vamos a hacer un poquito por aquí. Hasta ahora, ese cambio de clasificación, imaginaros, por ejemplo, que dentro de un buzón de Document Capture nos llega un documento que no pertenecía a ese buzón, a esa clasificación de documentos. Simplemente nosotros ahora tendremos una acción, ¿vale? Que nos permitirá mover esa categoría directamente y que se reconozca, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Adicionalmente, lo que también podremos hacer nosotros será, a través del personalizar estándar de Business Central, sacarnos la columna de código clasificación documento. ¿Para qué? Para que cuando nosotros cambiemos esa clasificación, automáticamente se nos mueva a la clasificación correspondiente. Esto sería, digamos, dentro de una única empresa. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces lo que nos va a poder pasar es que por error nos llega un documento de otra empresa a esa bandeja de entrada que nosotros tenemos. Entonces, lo que podemos hacer nosotros ahora también es cambiar empresa. Esto lo teníamos anteriormente, esto sí que existía en las versiones anteriores. Lo único que nosotros hemos introducido incluso más facilidades, ¿vale? Nosotros ahora vamos a poder ver, por un lado, el display de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces esas empresas como base de datos tienen un nombre diferente al que a lo mejor puede tener como display. Entonces nosotros directamente lo que vamos a hacer es, lo que hemos hecho en este caso, es mostrar un pequeño display con el nombre y adicionalmente añadimos el código de clasificación de documento. ¿Para qué? Para que cuando nosotros movamos ese documento a esa empresa se reconozca y vaya a una clasificación. Porque de hecho el error también puede estar en que nosotros lo mandemos a una clasificación a la otra empresa y tengamos que hacer un segundo paso de moverlo a la otra clasificación. Muy bien. Entonces, venimos a uno de los puntos que para mí dentro de como usuario también y como un poco así amante de Business Central, creo que es una de las partes más interesantes que nosotros teníamos y una de las partes que más estaba demandando el mercado, que es las unidades o el casamiento por unidad de medida. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Seguro que de los aquí presentes nos hemos encontrado que documentos, ya bien sea la factura o bien sea en el pedido, que difiere, ¿vale? De los documentos de las unidades de medida que me manda ese proveedor o que yo tengo configurado dentro de mi base de datos. Hasta ahora nos encontrábamos con la imposibilidad de realizar ese casamiento, así que habría alguna forma, lo podríamos llegar a intentar, ¿vale? Pero sí que es verdad que no se contemplaba eso dentro del estándar de Document Capture. Ahora, a partir de ahora sí que lo vamos a poder hacer, vamos a incluir esos dos campos que veis aquí, el casamiento por unidad de medida base y el casamiento por coste unitario base. Muy importante, la cantidad
casar por cantidad unitaria base nos permitirá calcular esa cantidad base en base a la unidad de medida y ese coste unitario base nos permitirá calcular ese coste unitario base en base a lo que nosotros estemos recogiendo en ese documento. Cualquiera de los dos campos que nosotros habilitemos, deshabilitará el estándar. No podemos tener el casar por cantidad base y el casar por cantidad. No tendría sentido porque nosotros estamos intentando calcular esa cantidad en base a lo que tenemos nosotros configurado dentro de la herramienta. Muy importante, ¿vale? Que seamos consecuentes con eso y también con el coste unitario base. Bien, vamos a verlo en un ejemplo. Bien, por aquí tengo ya este entorno. Nos volvemos para atrás y este, por ejemplo, de Whiteword Importer, sí, este me parece bien. Nos detenemos un poco, ¿vale? Para visualizar esta factura que está relacionada en este caso con un pedido. Y vemos que aquí la estructura es muy parecida, lo único que se nos incluye esas unidades de medida base, esa unit of measure. Vale. Aquí, este es el caso, volvemos a comentar, este es el caso en el que nosotros, ese proveedor nos mandará esas unidades de medida. ¿Qué sucede cuando no tenemos esas unidades de medida? O ese proveedor no, bueno, cuando ese proveedor no nos la envía. Nosotros simplemente, si nos venimos aquí a documento, ficha documento, vamos a tener también la posibilidad en traducciones, en número, de informar aquí el código de unidad de medida que pertenece a ese producto al que nosotros lo queremos utilizar para ese casamiento, ¿vale? Muy importante que si no nos aparece, siempre tenemos la posibilidad nosotros de hacer esa traducción como siempre. Muy bien, entonces, si me vengo por aquí, vamos a ver cómo tenemos un poco configurada esa plantilla. Bien, como comentábamos, ya tenemos aquí disponibles los dos nuevos campos, ese casar por cantidad base y ese casar por coste unitario base. Muy bien. Vemos que aquí ahora mismo yo como usuario tenía esta plantilla configurada para intentar casarme por cantidad, ¿vale? En este caso sí está presente. Si me vuelvo para atrás, en inicio le digo casar líneas. Vamos a intentar con la configuración que tenemos ahora mismo, ¿vale? Con esa configuración que tenemos ahora mismo, hacer el casamiento. Si le doy a realizar casamiento, bueno, quizá antes sería interesante aquí, que he ido demasiado rápido, sería interesante mostrar las unidades de medida que nosotros tenemos configuradas dentro de, en este caso, dentro de ese pedido, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, que esa lámpara que tenemos por aquí configurada tendría caja, tenemos unidades. Hay un caso, por ejemplo, en el del escritorio que ni tan siquiera, ¿vale? Tenemos unidad de medida o ese proveedor nos ha enviado esa unidad de medida. ¿Vale? En este caso también tenemos las sillas que nos vienen en unidades y en unidades. Vemos que la única que en este caso nos coincide sería la pizarra, ¿vale? Vamos a realizar ese casamiento. Y de entrada, con esa configuración que tenemos hecho ahora mismo, no ha ido muy bien. O sea, no va muy bien, no... Vemos que lo podríamos mejorar bastante en este caso, ¿vale? Podríamos hacerlo bastante mejor. Vemos que esa lámpara Amsterdam, ¿vale? Que tenemos por aquí configurada, me lo ha casado contra esa pizarra. Parece que no ha ido muy bien. Bueno, tenemos esa posibilidad ahora de esos dos campos. Si nos volvemos a la plantilla, a la ficha plantilla, vamos a activar estos dos nuevos campos. Y le voy a decir que sí está presente. Veis que automáticamente, cuando yo tengo ese casar por cantidad base, ese casar cantidad se me ha desactivado. Y le voy a decir también que me case por coste unitario. Sí está presente. Perfecto. Lo mismo, ¿vale? Nosotros siempre aquí, cuando utiliza ese casar por coste unitario base, tendré la misma funcionalidad para meterle cierta desviación o cierta flexibilidad a ese casamiento por el coste unitario. Funciona exactamente igual que ese casar por el coste unitario. Si me vuelvo para atrás, voy a realizar el casamiento ahora. Parece que de momento lo ha hecho bastante mejor que lo que teníamos anteriormente. Si vemos por aquí, me detengo un poco, un segundo, vemos bastantes líneas marcadas en rojo, porque tiene sentido que estén marcadas en ese rojo, ¿vale? Tiene sentido porque básicamente nosotros tenemos un coste unitario directo en ese pedido diferente
al que nosotros vamos a tener en esa factura. Comentaros también que esto se corregirá, ¿vale? También nos aparecerá tanto en rojo, añadiremos una nueva columna con ese coste unitario bien calculado, porque podemos entender que quizás esto puede dar lugar un poco a confusiones, pero simplemente que sepáis que también que tiene sentido, para mí tiene sentido que este campo esté en rojo. Entonces vemos que aquí, simplemente marcando esos dos campos, teniendo obviamente correctas las configuraciones hechas de las unidades de medida dentro de lo que sería Business Central, hemos sido capaces de casarnos directamente con ese pedido de compra que teníamos nosotros configurado dentro de la herramienta. Muy bien, volvemos un poco y vamos a entrar ya en el último punto, en este caso de mi parte, que será los documentos de compra. ¿Qué es lo que sucedía? Hasta ahora, bueno, en este caso Business Central lo que ha añadido es ese corregir, cancelar o crear nota de abono correctivo, ese crear abono, ¿vale? En una factura de compra. ¿Qué es lo que estaba sucediendo hasta ahora? Hasta ahora tú lo podías hacer, pero en ese documento no se trasladaba o se quedaba ahí. La novedad que introducimos nosotros es que cuando ese documento se corrija, esa nueva factura que se cree, ¿vale? Ese nuevo documento que se cree, añadirá como adjunto o tendrá como adjunto, mejor dicho, tendrá como adjunto ese documento que dio origen a esa factura, ¿vale? Si nos volvemos un poco a la herramienta, no sé si por aquí tendré. Tengo que tener quizás, tengo aquí una factura, por ejemplo. Vale, en este caso tengo una factura registrada y lo que nosotros podemos hacer es directamente darle aquí a corregir. ¿Vale? Estaciones estándar, seguro que lo tengo por aquí. Si le doy yo a que sí. Vale, muy importante que tengáis deshabilitado el registro seguro porque si no quizás va a tener un problema dentro de la configuración de Document Capture. Vale, ya está creándome esa nota de abono. Vamos a darle un segundito. Le damos un momentito mientras está creando ese abono, tenemos esa factura y si ahora nos venimos por aquí, nos vamos para atrás, por aquí la factura de compra. Tenemos esta de LinkedIn y vemos por aquí que esa factura que teníamos en el histórico ha viajado como un documento de drag and drop, ¿vale? Ha viajado como un adjunto para que nosotros no perdamos en ningún momento la trazabilidad de ese documento y en este caso el documento que dio origen a esta factura. Por mi parte, en este caso, nada más, agradeceros de nuevo sobre todo vuestro tiempo y doy paso a Javi para que, ahora sí, yo sé que muchos lo estáis deseando y muchos de los presentes están aquí, para que veamos esa demo de facturación electrónica que sin duda va a ser muy interesante. Así que Javi, todo tuyo. Gracias, Pedro. Voy a tomar posesión de la pantalla, si os parece. Deberíais ver mi pantalla y ahora voy a compartir una diapositiva. Como comentaba Pedro hace un momento, en esta parte del webinar vamos a tratar el tema de la facturación electrónica. Es el gran elefante en la habitación estos días, sobre todo dada la ambigüedad que tenemos en España, pero desde Continia queremos actuar como agentes del cambio y adelantar acontecimientos en la medida de lo posible. Por lo tanto, hemos lanzado nuestra funcionalidad dedicada para esta necesidad, llamada Continia eDocuments. Es una funcionalidad incluida dentro de Continia Document Capture. Ya mismo, en este momento, nuestros clientes con Document Capture pueden utilizarla para procesar facturas electrónicas de compra. Ya está lista para utilizarse en España. Respecto a la emisión de facturas electrónicas de venta, como ha comentado Héctor al inicio del webinar, en España tenemos esa funcionalidad deshabilitada a esperas de que se formalice el reglamento de la ley, Crea y Crece. En otros países, nuestros clientes ya están emitiendo
facturas electrónicas de venta gracias a Document Capture. Pero en España debemos esperar a que se formalice dicho reglamento de la ley Crea y Crece. Y por supuesto, esta funcionalidad está incluida dentro de Document Capture sin necesidad de adquirir licencias adicionales que no sean la de Document Capture. Para ver esto un poco más en detalle, Continia Document Capture y Documents, digamos que se divide en dos bloques principales. Por un lado, la recepción de facturas electrónicas de compra, que como he dicho, esto ya está disponible en las versiones correspondientes donde está habilitado de Document Capture. Nuestros clientes ya pueden beneficiarse de esta funcionalidad, la cual les permite la recepción automática de facturas de compra y cualquier otro documento electrónico. Permite procesar documentos electrónicos en diferentes formatos o sintaxis de XML, VL, Facturae, PEPL, XRegnum, etc. ¿Vale? Después veremos los beneficios que puede aportar este aspecto a nuestros clientes. Y por supuesto, los clientes van a poder beneficiarse de todos los flujos de trabajo habituales en Document Capture, que ya conocemos, ¿vale? Pues el reconocimiento de todos los datos, identificación automática de dimensiones, casamiento de facturas con pedidos de compra balbaranes, procesos de aprobación, registro automático, la funcionalidad de archivo seguro, etc. ¿Vale? Respecto a la emisión de facturas electrónicas de venta, que aunque en España todavía no esté habilitado, ya que debemos esperar a que se formalice el reglamento de la ley Crea y Crece, en otros países, como he dicho, nuestros clientes ya están emitiendo facturas electrónicas de sus ventas. A su vez, también pueden emitir cualquier otro tipo de documento electrónico. Todo esto conectándose a través de las plataformas o canales o canal de intercambio correspondientes en cada uno de los países. En España será igual, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, van a poder intercambiar notificaciones sobre el estado de las facturas, ya sea cuando ellos reciban la factura de compra y quieran emitir un estado sobre dicho estado de la factura, o cuando hayan emitido facturas de venta y necesiten recibir notificaciones sobre el estado de dichas facturas de venta enviados por sus clientes. Me refiero a los estados, ¿vale? Los estados los indican sus clientes. Vamos a pasar ahora al entorno para que lo veamos de forma práctica. Deberíamos estar viendo mi Business Central, es un entorno sandbox estándar, el Cronus que todos conocemos. En este entorno hemos creado dos empresas adicionales. Hemos creado la empresa eVendor, que la tenemos aquí, y la empresa eCustomer. En la empresa eVendor nos vamos a apoyar para mostrar las funcionalidades de facturación electrónica referentes a la emisión de facturas electrónicas de venta, que aunque en España todavía no esté habilitado, queremos daros la tranquilidad o mostraros cómo funciona o cómo ya está construida esa funcionalidad para que podáis transmitir la misma tranquilidad a vuestros clientes, ¿de acuerdo? En lo que respecta a que van a tener esas necesidades cubiertas. Con la empresa eCustomer vamos a mostrar o vamos a tratar o abordar la funcionalidad de facturación electrónica en Document Capture desde la perspectiva de facturas electrónicas de compra. Vamos a ver cómo se reciben esas facturas electrónicas de compra, cómo se pueden indicar estados para dichas facturas electrónicas de compra. Y hilando con el tema de los estados, vamos a poder ver también desde eVendor cómo se recibe esa notificación o esa actualización respecto al estado. Vamos a comenzar con eVendor para seguir un poco un recorrido lógico respecto a las facturas, ¿vale? Primero se enviaría una factura de venta y luego habrá que recibirla como si fuese una factura de compra. Estamos en Business Central, hasta aquí todo es estándar de Business Central, venimos a facturas de venta. Por ahora todo estándar, como digo. Podremos acceder a una factura de venta, esta que tenemos aquí. Vamos a darle un segundo para que cargue. Y ahora, vale. Desde aquí, continuando con estándar de Business Central, podríamos venir a registrar y enviar. Y si no hemos configurado nada en este cliente, que no lo hemos hecho, ¿vale? No hemos parametrizado el perfil de envío de este cliente, podríamos seleccionar de forma ad hoc cómo queremos que se envíe esta factura, ¿de acuerdo? Enviar documento A. Toda esta parte sigue siendo estándar de Business Central, donde Document Capture añade un valor adicional, es en la posibilidad de conectarse con esas pasarelas o con esas plataformas, perdón, o canales de distribución de facturación electrónica. Business Central nos permite la opción de elegir cómo conectarnos. Con Continia y Documents y con Document Capture nos da la conexión. ¿De acuerdo? Nosotros ponemos una pasarela de conexión con esas plataformas o canales de distribución de facturas electrónicas
Como vemos aquí, podríamos apoyarnos en la pasarela de Continua Delivery Network, que es la que nos aporta Document Capture o Continua eDocuments. Si lo seleccionamos, indicamos que sí, esta factura se enviará a través de esta pasarela de intercambio, ¿vale? De Continua Delivery Network. Después lo veremos en la empresa de en la empresa de eCustomer, perdón, para ver cómo se ha recibido. Vamos a darle un par de segundos a que se registren las líneas y se envíe la factura y continúe enseñándonos más funcionalidades. No debería tardar mucho más. Vale, la factura electrónica fue enviada correctamente. Perfecto. Lo que acabamos de ver es cómo, sin parametrizar de forma previa al cliente, nosotros de forma ad hoc podemos ir enviando facturas electrónicas de venta. Sin embargo, esto no suele ser lo más común. Al final, esto es una acción muy fácil de automatizar y, por lo tanto, no tendría sentido que fuésemos haciéndolo de forma manual con cada una de nuestras facturas de venta. Normalmente se intentan enviar de forma conjunta. Por lo tanto, voy a mostraros cómo con Document Capture vamos a poder parametrizar los aspectos relativos a facturación electrónica para cada uno de nuestros clientes de forma personalizada. Vamos a poder personalizar cómo queremos que se envíen las facturas o nuestras facturas electrónicas de venta para cada uno de nuestros clientes. Accedemos al cliente, voy a clicar aquí donde pone 10.000, ¿de acuerdo? Parte derecha de la pantalla. Venimos a relacionado, cliente, configuración y documentos de Continua. Como veis, nuestra herramienta, como todas las herramientas de Continua, o nuestra funcionalidad de facturación electrónica está embedida o está construida dentro de Business Central, es parte nativa del propio Business Central. Accedemos a configuración de documentos de Continua y aquí vamos a poder configurar diferentes aspectos. El primero, y seguramente el más importante, el formato de documento electrónico de factura electrónica. En este caso, para la demostración debemos apoyarnos en PEPL, es el más habitual en Europa y el que tenemos preparado para las demostraciones. Sin embargo, como veis, podríamos seleccionar cualquiera de los otros formatos. Este punto es muy importante. Continua, para los que no lo sepáis, pues lo sabéis ahora, pero la mayoría de vosotros imagino que ya lo sabéis, es una empresa internacional con presencia global. ¿Vale? Nuestras herramientas están presentes por todo el mundo, por así decirlo, ¿vale? Tenemos presencia global, como decía. Por lo tanto, nuestros clientes van a poder beneficiarse de esta presencia global, ya que van a poder, con una única herramienta, que es Continua Document Capture o Continua eDocuments, van a poder adaptarse a las necesidades de facturación electrónica de diferentes países. Yo desde aquí voy a poder adaptarme, por ejemplo, para las necesidades de facturación electrónica en Alemania, con el formato Ex-Rechnung. Si este cliente fuese alemán, pues yo podría, perdón, yo podría emitir facturas en dicho formato y adaptarme a las necesidades en Alemania. Si fuese un cliente en otra localización con un formato diferente, también podría hacerlo. Todo desde la misma herramienta, sin tener que depender de herramientas localizadas para diferentes países. Esto nos puede ayudar, por supuesto, para nuestras facturas de venta si vendemos a clientes internacionales o si tenemos sedes en otros países, poder adaptarnos también a los requerimientos de facturación electrónica en esos otros países, de nuevo con la misma herramienta que sería Document Capture con Continua eDocuments. Dejo seleccionado la parte de el formato PEPL, disculpad, y en la parte derecha de la pantalla, una de las funcionalidades adicionales que nos aporta Document Capture es poder comprobar si este cliente es capaz de recibir documentos en este formato y a través de la correspondiente plataforma o plataformas. Con PEPL vemos que la capacidad de recepción de este cliente implica todos estos documentos, todos estos tipos de documentos, perdón. Si yo selecciono, por ejemplo, Alemania, ¿vale? O el formato para Alemania, disculpad, Ex-Rechnung, vais a ver cómo la capacidad de recepción es nula, no aparece nada, ¿vale? En este caso, Document Capture nos ayuda mucho a evitar errores. En el momento en el que estemos configurando el cliente, Document Capture ya nos va a avisar o nos va a mostrar si el cliente es capaz de recibir documentos en ese formato o no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es súper útil. Volvemos a seleccionar PEPL. En la parte izquierda de la pantalla vamos a la tercera sección, la que indica enviar documentos automáticamente. Aquí vamos a poder indicar si queremos que al registrar las facturas se envíen de forma automática, ¿vale? Podemos indicar que todas las facturas se envíen al registrar, únicamente las de venta o únicamente las de servicio. Indicamos que todas. Parte central de la pantalla,
se nos indica o se nos permite parametrizar cuál va a ser el valor identificativo del cliente dentro de esa plataforma o de ese canal de distribución. Normalmente suele ser el CIF, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos algunos países en los que es otro código, perdón, como el CLN, y si en el caso de España o de cualquier otro país resultase que tiene que ser otro código, siempre podríamos seleccionar otro y buscar en la lista correspondiente de códigos, ¿de acuerdo? Am, Sin embargo, vamos a apoyarnos en el CIF, que normalmente suele ser lo más habitual. Acordaos que inicialmente el envío automático de facturas tras el registro estaba desactivado y a propósito lo estamos activando, ¿vale? Si volvemos para atrás y venimos a estas facturas de venta, yo puedo seleccionar 2 facturas de venta, clicar en registrar y automáticamente se registrarán y se enviarán ambas facturas electrónicas de venta. Si venimos ventas histórico de facturas de venta, nos encontramos en la parte superior con las 3 facturas de venta que acabamos de enviar, ¿de acuerdo? Una la hemos enviado de forma más manual, por así decirlo, y las otras 2 las hemos enviado de forma automática al registrar. Como vemos, con Document Capture y su funcionalidad de Continue Documents, podemos adaptarnos a las necesidades de facturación electrónica a nivel internacional, es decir, podemos tener un alcance global y vamos a poder, vamos a poder personalizar am, cómo queremos que se envíen esas facturas electrónicas de venta para nuestros clientes y vamos a poder automatizar ese envío, ¿de acuerdo? Acabamos de ver la parte más relevante, por así decirlo, respecto a facturas electrónicas de venta. Voy a cambiar de perspectiva. Vamos a cambiar de empresa, vamos a acceder a Continue Customer y aquí cambiamos de perspectiva y vamos a ver cómo funciona la funcionalidad de facturación electrónica para facturas electrónicas de compra. Estamos en Document Capture, bajamos en Business Central, perdón, bajamos ligeramente hacia abajo y nos encontramos con 3 documentos listos para importar. Imagino que la mayoría de vosotros ya estáis familiarizados con Document Capture y sabéis que la importación de documentos podría ser automática en base a una cadencia X que hayamos predefinido. En este caso, a propósito de la demo, no hemos automatizado nada para poder importarlos yo en el momento eh, ah, concreto en el que vaya a mostrarlo, ¿de acuerdo? Se importan los documentos. De nuevo, en una situación real, Document Capture estaría ya preconfigurado y estos documentos al importarse se procesarían. Pues, por ejemplo, se casarían contra pedidos o albaranes, se enviarían para aprobación o incluso pues, estas facturas se podrían contabilizar. De nuevo, en esta demostración no hemos automatizado nada de esto para poder mostraros aspectos por detrás de la herramienta. ¿De acuerdo? Accedemos aquí donde pone el 17. Tenemos el diario de documentos para la categoría de facturas de compra. Esta parte, me imagino que ya lo conocéis casi todos, de Document Capture. Si bajamos ligeramente hacia abajo, en ese diario de documentos, en esa tabla de documentos, nos encontramos con las 3 facturas del proveedor y vendor que acabamos de enviar. ¿De acuerdo? Vemos que en la parte derecha de la pantalla tenemos una representación visual del XML. Esto no sería un PDF, esto es la representación visual de dicho XML. Muy útil para poder comprobar en todo momento lo que aparecía o lo que se ha reflejado originalmente en esa factura con lo que se habrá trasladado automáticamente a nuestro área de trabajo de Business Central. Parte izquierda de la pantalla tenemos aquí toda la información relativa a la factura. Vemos parte superior izquierda de la pantalla en la columna de correcto. Vemos que estas facturas están correctas. Por lo tanto, en situación real, nosotros ya tendríamos habilitada la funcionalidad de crear documentos automáticamente. Lo estoy marcando aquí en azul, ¿de acuerdo? Ya la tengo deshabilitada, como he dicho a propósito de la demo. En situación real, esto ya estaría habilitado, esta funcionalidad, y por lo tanto estas facturas se habrían creado automáticamente, incluso si fuese necesario, se habrían enviado para aprobación o incluso contabilizado. Yo hago un clic manual en crear. Voy a cambiar el contacto, dame un segundo. Voy a seleccionar un contacto que sí que exista y ahora sí, creamos. Como digo, la factura se habría creado de forma automática con 0 intervención humana. Y ahora, en cuanto cargue, podremos ver cómo. Si fuese necesario, esta factura se podría haber enviado de forma automática para aprobación, se podría haber contabilizado o se podría haber emitido una notificación sobre el estado del documento. Vemos aquí estado del documento, estado de la factura electrónica recibida. Vemos que podemos en factura enviar confirmación electrónica, vamos a poder enviar notificaciones sobre los estados de forma manual. Aquí tenemos diferentes estados. Sin embargo, también vamos a poder configurar, dame un segundo,
vamos a poder configurar Document Capture para que este envío de notificaciones sea automático. Vemos aquí respuestas de e-facturación. Yo los tengo todas seleccionadas como manual, pero como vemos podríamos indicar diferentes acciones que lancen esa notificación sobre el correspondiente estado, ¿vale? Tendríamos en proceso, rechazado, aceptado. Aquí faltaría, por ejemplo, pago o cualquier otro que sea necesario notificar, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo como manual, venimos para atrás y vamos a emitir un estado de forma manual. Vamos a seleccionar aceptado, clicamos en aceptar y va a aparecer ahora una nueva ventana, que es la que tenéis aquí en pantalla, en la que podremos incluir indicaciones adicionales. Seguramente para aceptado no tenga sentido, pero es posible que para estados como el rechazado o pendiente de revisión tengamos que indicar el motivo de dicho estado. Pues se ha rechazado por X, Y y Z o está pendiente de revisión por A, B y C, ¿de acuerdo? Podríamos hacerlo desde esta ventana. Aquí podemos clicar en enviar y ahora sí se habría enviado la notificación sobre el estado de esta factura. Después lo veremos desde la otra empresa, ¿de acuerdo? Después accederemos a iVendor y veremos cómo se ha recibido dicho estado, cómo se ha actualizado. Volvemos un momento para atrás porque quiero enseñaros cómo también vamos a poder aprovechar los flujos de trabajo estándar de Document Capture para facturas electrónicas de compra. Esto que tenemos aquí de nuevo es una factura electrónica de compra. Concretamente esta está en formato Facturae, ¿vale? Hasta ahora parecía que iba a ser el formato elegido para la regulación de facturación electrónica de la ley que crece. Sin embargo, según parece, o según se ha indicado en el borrador más reciente, en España se opte por el formato UBL, 3 letras, UBL. ¿De acuerdo? También es un formato muy estandarizado a lo largo de Europa. Bueno, con esta factura electrónica Facturae, vemos que ha creado la representación visual, nos ha indicado toda la información a nivel de cabecera, también ha reflejado toda la información a nivel de línea, y si nos venimos a la parte inferior de la pantalla, vemos un comentario que nos indica casamiento completo con albarán terminado en 16. Document Capture, con la funcionalidad de facturación electrónica, ha procesado automáticamente esta factura electrónica y ha realizado el casamiento contra el correspondiente albarán. Esta factura en situación real se habría creado automáticamente. Lo vamos a ver un segundo. Tendríamos en la parte inferior de la pantalla ese albarán con la línea o líneas correspondientes que tenga incluidas, y esta factura o de forma manual o de forma, aquí en enviar confirmación electrónica, disculpad, o de forma automática desde la configuración de documentos podríamos haber emitido el estado sobre una notificación, perdón, sobre el estado de la factura, disculpad. Vale, vamos a volver a la empresa iVendor. Y cambiamos de nuevo de perspectiva. Acabamos de ver hace un momento la funcionalidad de facturación electrónica desde la perspectiva de cuando recibamos facturas electrónicas de compra. Cambiamos de perspectiva, volvemos a cuando estemos emitiendo facturas electrónicas de venta. Estamos en Business Central, bajamos ligeramente hacia abajo y en Document Capture nos encontramos de nuevo algo listo para importar. Si lo importamos, vamos a ver cómo este 13 no va a aumentar, porque lo que se importa no es una factura. Lo que se ha importado es una actualización sobre el estado de nuestras facturas de venta. Selecciono las 3 facturas que hemos enviado en esta demostración y si me deslizo a la derecha vemos que el estado de una de estas facturas ha cambiado de enviado a factura aceptada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con Document Capture vamos a poder enviar y recibir, mejor dicho, vamos a poder intercambiar notificaciones sobre el estado de las facturas electrónicas, así como, por supuesto, vamos a poder intercambiar facturas electrónicas, ya sea de venta o de compra. Y por mi parte os habría enseñado toda la parte más práctica de esta demostración, o de este webinar, perdón. Permitidme que vuelva con una diapositiva para resumir un poco qué es lo que, con qué tenemos que quedarnos o qué es lo que añadimos al estándar de Business Central, ¿vale? Nuestros partners pueden contar en Continia con un equipo de expertos para acompañarles con todo lo que necesiten respecto a facturación electrónica. La configuración de las diferentes plataformas de intercambio de facturas electrónicas es muy sencilla y resulta nativa en Business Central. Esto es muy importante. No necesitamos de APIs, ni conectores, ni plataformas externas. Si bien es verdad que en la demostración nos hemos centrado en facturas electrónicas de venta y de compra, con Document Capture también podemos procesar otro tipo de documentos electrónicos, como pueden ser pedidos de compra, pedidos de venta, lo que sea, ¿de acuerdo?
Tenemos alcance global, lo he repetido o he intentado hacer hincapié durante la demostración, pero queremos volver a repetirlo aquí, ¿de acuerdo? Con una misma solución, nuestros clientes van a poder adaptarse a las necesidades de sus propios clientes en otras localizaciones o de sus sedes en otras localizaciones. Nuestra herramienta es totalmente personalizable, como todas las soluciones de Continia, y está desarrollado por un equipo de Continia exclusivamente dedicado a la facturación electrónica y documentos electrónicos, ¿vale? Por lo tanto, vemos que Continia apuesta por la facturación electrónica y contamos con un equipo dedicado exclusivamente a este ámbito, dispuesto a apoyaros, como mencioné al principio. Y por mi parte, habríamos completado ya toda la parte funcional del webinar, perdón. Ahora ya sería tiempo para preguntas y respuestas. Correcto, perfecto, Javi. Muchas gracias por la demostración. Gracias también, Pedro, por la parte inicial. Como bien decíamos, es verdad que hemos ido contestando ya algunas dudas que nos habéis ido dejando por el chat, pero bueno, abrimos de nuevo la opción para que nos podáis ir dejando cualquier duda adicional que pueda haber surgido, bien sea por el chat, bien sea por la opción, como decía anteriormente, de preguntas y respuestas, ambas opciones totalmente válidas. Nos va entrando alguna consulta, pero creo que las hemos ido respondiendo todas por el momento. La última, que es relevante, que la voy a leer, si os parece, en voz alta para poder retransmitir el mensaje para aquellos de vosotros que no lo hayáis visto, que no lo hayáis podido leer por el chat. Nos comentaban, nos consultaban cómo se había realizado la comunicación de los documentos entre las empresas en la parte de la demostración que estaba mostrando Javi a la hora de enviar y recibir los documentos electrónicos. Esa transmisión de documentos se realiza a través de Continia Delivery Network, que es nuestra propia plataforma de intercambio, plataforma en la que estamos registrados como proveedores oficiales para poder hacer intercambios de PayPal, VL y otros formatos XML, plataforma que hemos tenido en funcionamiento en Continia desde hace varios años. Lo que pasa es que en España no es muy conocida porque en España hasta ahora, como sabéis, solo se trabajaba con B2G para factura electrónica y se hacía todo a través de Facturae. Entonces nuestra plataforma no ha aplicado. Pero en base a la nueva regulación, en base al hecho de que los formatos pasan de ser Facturae al formato nacional o al formato estatal, por decirlo así, parece que va a acabar siendo VL y es la plataforma que se va a utilizar para hacer el intercambio de datos y es la plataforma que se va a conectar con aquellas redes o plataformas de intercambio que se marquen como obligatorias dentro de el reglamento técnico final de la ley Crea y Crece, que como sabéis estamos a la espera de que se publique esa última versión final del reglamento técnico de la ley Crea y Crece. Una vez publicado y validado, se publicará la orden ministerial y una vez la orden ministerial sea publicada, entonces empezará a contar los 12 meses de plazo para la introducción de la facturación electrónica para aquellas empresas que facturen más de 8 millones al año y 24 meses para el resto de las empresas. De todos modos, por supuesto, vamos a seguir teniendo novedades a este respecto en los próximos meses, así que os iremos contando y manteniéndoos completamente informados. Lo que estaba comentando Javi también, y que es muy importante, es que el mensaje para aquellos de vosotros que seáis clientes finales que ya tengáis Document Capture, lo importante es que tengáis claro que no necesitáis otra solución para poder cubrir la facturación electrónica, lo vais a tener todo cubierto dentro de Document Capture. Y para aquellos de vosotros que seáis partners, pues transmitir el mismo mensaje que yo acabo de indicar a los clientes finales. El objetivo es que el cliente solo necesite una solución. Vamos a continuar con las preguntas. Nos consultan si estas mejoras se aplican a on-premise y qué implicaciones puede tener para una empresa que ya usa Document Capture, pero una versión más antigua. Duda por mi parte aquí, si nos lo puedes aclarar. ¿A qué te refieres con estas mejoras? ¿A lo que hemos mostrado al principio de la sesión de mejoras de la nueva versión de Document Capture? ¿A la parte de facturación electrónica? Y sobre todo, ¿a qué versión más antigua nos referimos cuando hablamos de on-premise? Porque es importante indicar que nosotros siempre mantenemos las 3 últimas versiones de Business Central para cualquier nuevo lanzamiento que hacemos de nuestras soluciones. Hasta el año pasado manteníamos también, aparte de las 3 últimas versiones de Business Central, la versión de BC14 para que hubiera una versión con objetos mantenida y en la que lanzábamos todavía nuevas versiones. Desde este año, desde este lanzamiento, BC14 ya no está considerado como una de las versiones soportadas para nuevas versiones de Document Capture, por tanto, BC14 se quedaría con la versión 25 de Document Capture y no la 26, que es la que hemos visto hoy. ¿Vale?
Nos aclaran que se refiere a la parte de factura electrónica y que sería para una versión BC22. No hay problema para que la versión BC22 pueda trabajar con facturación electrónica. De hecho, incluso versiones anteriores, BC14, por ejemplo, también todavía, porque si bien lo estamos mostrando hoy como parte de este webinar de novedades de la versión 2025 R1, no significa que la facturación electrónica sea una novedad de la versión 2025 R1. De hecho, teníamos funcionalidades que ya estaban disponibles incluso anteriormente. De todos modos, para cada caso en concreto, por supuesto, sin ningún problema para que nos contactéis a través de vuestro partner y os damos todos los detalles y toda la información. Nos consultan también si el coste del módulo de e-Documents va a ser por usar Continia Delivery Network con los documentos enviados, recibidos y mensajes, cómo se tiene previsto definir esa tarificación en España. Es correcto, el coste va a ser por transacción, tanto para documentos recibidos como para documentos enviados. Hablamos, en este caso, bueno, como siempre, dos escenarios diferentes. Por un lado está el escenario on-premise, por otro lado está el escenario SaaS. En SaaS, vamos a empezar por lo más sencillo, el coste es por transacción al 100%, igual que ya ocurre con Document Capture a día de hoy, a nivel de recepción de documentos en formatos PDF. Es lo mismo para ya activo a día de hoy, además, para poder recibir documentos en XML, se paga por documento recibido. Va a ocurrir lo mismo para documentos emitidos y enviados, y es correcto que va a haber también, esto está por definir y no está todavía establecido, pero es muy posible que vaya a haber también un coste más pequeño en este caso por la transmisión de mensajes, por la transmisión de estados de actualización de la factura, puesto que al final eso sigue siendo una transacción a nivel de la red de intercambio o de la plataforma de intercambio. Entonces, no tenemos todavía al 100% cerrado ese detalle, porque la parte de emisión, por ejemplo, como bien sabéis, no la tenemos todavía habilitada en España, puesto que estamos pendientes de que se confirme finalmente esa versión del reglamento, pero en cuanto lo tengamos, lo publicamos y os lo hacemos llegar a todos para que lo tengáis totalmente presente. Pero va a ser por transacción, sí, tanto documento recibido, documento enviado y estados de actualización de las facturas. Y en on-prem, la funcionalidad de Document Capture ya viene de Document Capture, perdón, de facturación electrónica en Document Capture, ya viene incluida dentro de la licencia de Document Capture, si bien se incluyen, tal y como está definido por el momento y tal y como se está trabajando en otros países, se incluyen 200 transacciones al mes de forma gratuita y las transacciones adicionales tienen un coste de alrededor de unos 4 céntimos por transacción. Eso es tal y como está definido ahora. Como os digo, de todos modos, no tenemos el modelo todavía cerrado al 100% para España porque estamos pendientes de que se confirme la parte de emisión. En ese momento os lo haremos llegar a todos para que lo podáis analizar y podamos resolver cualquier duda y, por supuesto, organizaremos también una sesión para explicarlo en todo detalle. No sé si tenemos alguna duda adicional. Nos consultan. Con Continia Delivery Network se podría conectar con proveedores que solo usen plataformas EDI. En este momento no podemos garantizarlo. Es algo que está sobre la mesa, se está discutiendo, se está viendo si es un escenario que podemos cubrir, pero no podemos garantizarlo todavía. Queremos cerrar primero, como indicaba anteriormente, lo que marque como necesario y como obligatorio el reglamento de la ley CREA y CRECE y todos los escenarios adicionales. Vamos a intentar poder dar cobertura a tantos como sea posible, pero no podemos confirmarlo en este momento. Muchísimas gracias de nuevo a todos por habernos dedicado este rato en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a Pedro, a Javi y a Guillermo, que también que lo teníamos también por si era necesario responder cualquier pregunta un poco más técnica. Ya he estado, me consta, contestando a algunos de vosotros por el chat al principio de la sesión. Cualquier cosa que necesitéis, como siempre, cualquiera de vosotros que quiera ver una sesión de forma exclusiva, por decirlo así, si sois un cliente final, por favor, contacta con vuestro partner y lo organizamos. Si sois un partner, ya sabéis que simplemente hacednos saber y organizamos cualquier cosa que podáis necesitar. Invitaros a todos también a la sesión que tenemos mañana, a la misma hora, para presentar las novedades de la nueva versión de Continia Expense Management. Y lo dicho, con cualquier otra cosa que podáis necesitar, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Que paséis un buen día.